buenas tardes, bienvenidos a Agenda Aimol TV. Está todo pasando en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. Saliendo de lo que fue la discusión del 10%, ya estamos entrando en otra que podría generar también algunas polémicas, como va a ser el impuesto al patrimonio de los súper ricos. Pero esa no es la única iniciativa que tienen en la Cámara. Vamos a discutir justamente de eso, qué es lo que se viene en el corto y mediano plazo, junto a varios diputados. Se los presento. Estamos junto al diputado Luis Rocafugel, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, Bárbara, y gracias por esta oportunidad. De la misma manera saludar a Tomás. Bueno, estamos también con la diputada Joana Pérez, diputada de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, Bárbara. Saludar también a Tomás y a Luis. Gracias por la invitación. Y también estamos ya, como lo anunciaban, con el diputado Tomás Fuentes, diputado de Renovación Nacional, que está diputando hace poquito en la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hace unos días nomás. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Saludos también para Luis y para Joana. Bueno, los últimos serán los primeros, dicen. ¿Qué le ha parecido estos primeros días? Estos primeros días que... La Cámara siempre ha sido difícil, pero entrar tarde es peor, porque en definitiva están todos ya muy arriba a caballo, son todos tan distintos que hay que buscar ahí cómo poder adecuarse bien y enchufarse rápido, sobre todo en tiempos de pandemia donde son todas urgencias. Pues. Efectivamente, y donde hemos tenido proyectos, como les decía, que habían generado harta polémica y vamos pasando de uno a otro. Partamos con este, justamente que les mencionaba. ¿Ustedes creen que el proyecto que busca establecer un impuesto a los súper ricos podría generar algo parecido a lo que pasó con el 10%? En el sentido que finalmente terminaron alineando a la oposición, parte del oficialismo, y aprobándolo con una amplia mayoría, pese a que el gobierno no estaba a favor. Diputada. Bueno, yo creo que efectivamente hay proyectos que hoy día en esta pandemia son necesarios y es por eso que se ha dado la discusión desde el Congreso. Si bien no hemos tenido toda la voluntad por parte del gobierno en muchos de estos proyectos, y me refiero al postnatal de emergencia, servicios básicos, y por cierto el 10% del retiro de AFP, pero hoy día este proyecto de impuesto a los súper ricos o impuesto al patrimonio tiene que ver también como una forma de poder recaudar muchos más recursos para enfrentar lo que es esta pandemia desde lo social, desde lo económico. Y desde ese aspecto creo que si es por única vez, como también nosotros hemos conversado y hemos conocido esta propuesta, creo que hay que incorporarlo a la discusión. Nosotros no nos cerramos a ello y por tanto creo que es positivo. Diputado Luis. A ver, lo que pasa es lo siguiente, nosotros estamos pasando por un momento muy complicado y nadie ha dicho cuál es la fecha de término de esto. Y sabemos que se prolonga por todo el año 2020 y va a ser el año 2021 de la misma manera, no de la misma manera, pero también vamos a estar y tenemos que ver cómo vamos a sobrellevar o cómo vamos a convivir con la pandemia. Y esto es una tarea que nos obliga a todos y esfuerzo de todos. Y este impuesto transitorio por una sola vez apunta a eso, apunta a decir, ¿sabes qué? Acá todos tienen que de alguna manera ponerse cuando han habido terremotos. Recordemos que el impuesto específico, recordemos que el punto de que se subió el IVA tiene que ver justamente con desastres, con problemas que hubo en nuestro país y donde toda la gente tuvo que aportar. Y hoy día lo que estamos hablando a los súper ricos, es un estrato muy clasificado, que está muy arriba. Y la verdad, cosa que es un impuesto que no tiene relación con otros países, por ejemplo. Y quiero decir que hoy día el impuesto a los súper ricos en Chile, al patrimonio, es un 0,6%. Y estamos hablando de, por ejemplo, en Colombia hay 1,79%. Es decir, aquí no es una gran cosa que se está sacando, es un 2,5%, pero yo creo que acá, si bien es cierto que a algunos quizás por el modelo neoliberal les incomodará, pero yo creo que acá tienen que aportar, porque Chile ha aportado mucho. Chile, a través de su gente, hoy día Chile tiene una infraestructura que permite el desarrollo de cualquier actividad económica, lo que tiene que ver con la infraestructura portuaria, lo que tiene que ver con los aeropuertos, lo que tiene que ver con las carreteras. Por lo tanto, hoy día, de alguna manera, se requiere algún tipo de retribución, se requiere algún tipo de empatía. Así que a mí me parece que es un proyecto que está en la sintonía y esperamos que tenga un apoyo transversal. Diputado Tomás Fuentes, ¿qué le parece a usted este proyecto? Bárbara, me imagino que al ser uno tengo el doble del tiempo. No, broma, voy a hacerlo resumido. Pero mira, Bárbara, yo comparto, Joana dijo, no hay que cerrarse la discusión. Creo que en tiempos de crisis lo peor que podemos hacer en el Parlamento es que uno va a parlamentar y cerrarse la discusión. Pero también hay que tener en cuenta, Bárbara, que los proyectos muchas veces generan cierta
ciertas falsedades, ciertos sueños, cosas que no funcionan o que no son como uno cree que suenan, porque la verdad es que el impuesto de los más ricos, Luis decía, es solo una pequeña porción de los más ricos, sí, pero la verdad, Luis, que a mi forma de ver, también afecta al resto de la pirámide de los trabajadores, etcétera. Si uno considera los 13 países de la OECD que han implementado estos impuestos, solo 3 siguen vigentes y 10 ya no los aplican porque tuvieron distintas dificultades que podemos resumir, por ejemplo, en 5 grandes razones. Primero, es una baja recaudación. Segundo, es un alto costo para implementar, porque no estamos preparados para hacerlo. Tercero, se produce una salida de capitales. Es cosa de ver el caso francés del 2012 del presidente Hollande, cuando aplica esto en Francia, y hubo algunos que fueron más anecdóticos que otros, porque eran actores que tenían mucha plata, que se pueden a vivir a Bélgica con tal de poder decirle o demostrarle al presidente francés que era una mala política. 4, disminuye la inversión, y obviamente disminuyendo la inversión se produce este quinto y última razón, que es el tema del empleo. Yo creo, Luis, Giovanna, de verdad, yo no tengo nada que ver con los ricos, no los defiendo, estudié en un colegio municipal, pero creo que en tiempos de crisis esta estructura hay que, al revés, hay que darle cimiento, hay que darle fuerza y no debilitarla. O sea, justamente lo que no tenemos que hacer hoy día es que tengamos fuga de capitales. Hoy día es al revés, es dar seguridad. Y además porque hay un principio en la economía tradicional que es universal y que creo que lo conocemos todos, y que es que no se suban los impuestos en los tiempos de recesión. Y menos aún si uno cree que es solamente una población muy rica, porque en definitiva afecta a todos. A diferencia de lo que pasó con el 10%, que en un principio la mayoría de los economistas señalaban que en realidad no era la forma o que era una mala idea tomar recursos para pensiones, para gastarlos ahora, en el caso del impuesto a los superricos, ahí sí que hay más consenso en que esto no funciona y que en los lugares que se ha establecido no ha tenido los resultados esperados. ¿Ustedes creen que pueda importar poco ese peso técnico quizá en la discusión? Si es que hay una idea o puede ser popular. Bárbara, yo creo que aquí es importante escuchar la opinión técnica, sin duda que se ha mencionado por varios especialistas, pero esto no puede ir solo, debe ir acompañado, por ejemplo, con mayor fiscalización en materias que tienen que ver con la elusión y la evasión de impuestos, ¿cierto? Creo que hay una discusión no menor que hay que dar ahí, más de 20.000 millones de dólares, ¿cierto?, que no se recaudan por producto de esa inacción del Estado. Creo que también hay que analizar lo que se ha abierto hoy día por parte del gobierno, y eso fue otro positivo, que es una posible modificación tributaria. Entonces yo creo que este proyecto, más allá de si se está o no de acuerdo, ya esta semana se empieza a ver, pero genera un debate y una apertura, y yo espero que con este nuevo gabinete esto se genere. Nosotros no queremos, ¿cierto?, llegar quizás a lo que se tuvo que llegar al 10%, pero creo que es necesario que todos hagamos un esfuerzo mayor, no solo endeudando al Estado, sino también, como bien decía Luis, generando mayor participación de otros actores que hoy día tienen más. Ahora hay que señalar a Tomás que esto es un impuesto personal, no es empresarial, ¿ya? Así que también eso en algún motivo también desmitifica lo de la inversión propiamente tal. Diputado Luis Rocafull, ¿le parece que una buena alternativa a lo que ha planteado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respecto a la posibilidad de volver a reconversar lo que tiene que ver con las exenciones tributarias? Se había dejado para más adelante con la reforma tributaria. Yo espero que el ministro de Hacienda cambie su actitud y tenga una actitud más de diálogo, más de conversación, sea más tolerante, porque las últimas discusiones, específicamente con el 10% del retiro de los fondos de la AFP, se cerró e incluso se sobrepasó en alguna ocasión, nos trató hasta de inmorales en pleno parlamento, en plena sesión, por lo que estábamos hablando. Y la verdad es cosa que al final, hoy día saben los economistas que bueno este 10%, esto activa la economía de alguna manera. Entonces no estábamos tan equivocados. Me parece importante que el ministro se abra al diálogo. Yo creo que es la forma de poder conversar. Nadie se cierra al diálogo, todo lo contrario, nosotros como oposición queremos tener los espacios para dialogar. En la oposición también han habido análisis técnicos, han habido aportes importantes que se han hecho, y Johanna sabe que se han hecho grandes jornadas, ¿cierto?, donde se han analizado con economistas que son creíbles y que tienen cierto crédito en nuestro país. Así que tenemos para aportar y bueno, obviamente que estamos dispuestos a eso.
Bueno, también se genera un debate respecto a algo que usted planteó, el crecimiento que se podría impulsar con este 10%, porque en el fondo dicen, el objetivo no era impulsar la economía, si fuera por eso podríamos haber sacado un porcentaje más importante, pero el costo después de las pensiones va a ser muy duro. Bueno, yo Oye, creo, a ver, si me permiten, nosotros teníamos también una parte, cómo recuperar esto, pero recordemos que, claro, hasta ahí llegan nuestras atribuciones, nuestras facultades como parlamentarios, pero esperamos que el Ejecutivo busque maneras, ¿cierto?, a través de este proyecto, de esta reforma a las pensiones, que se pueda resolver. dos cosas, Diputado, Bárbara. Sí, una es que es un crecimiento en base al consumo, por tanto un crecimiento rápido, pero es totalmente sencillo, en base al consumo, no es base a la inversión. Y dos, respecto a los técnicos, yo creo que tú, Bárbara, señalaste de que en este caso del impuesto de los súper ricos, que es impuestos sobre impuestos, hay mayor consenso técnico. Yo la verdad es que creo que en el 10% también había una gran, no van a estar siempre todos de acuerdo, pero sí había una gran generalidad de muchos, de hecho casi todos los ministros de la ex concertación, la gran mayoría, tampoco estaban a favor. Lo que pasa, Bárbara, que yo creo que lo que ocurrió fue que se partió discutiendo qué era mejor, si el gobierno entregaba dinero fresco presente para problemas presentes o si sacábamos dinero futuros para problemas presentes. Y la verdad es que el gobierno se demoró, entonces efectivamente la ciudadanía tuvo una aceptación tan grande que querían también lo uno y querían también lo otro. Y es justo, y me parece justo, perdón que te diga, Bárbara, porque ante la necesidad, si no tengo plata para comer hoy día, ¿para qué quiero guardar plata para comer mañana? Ahora, eso no quita que en la evaluación de la política pública tengamos que ser responsables y decir, sigamos avanzando construyendo peldaño por peldaño, ladrillo por ladrillo, porque ese 10% significa que hoy día 3 millones de chilenos tienen 0 pesos para subvención. Ahora, tiene razón, Giovanna dice, está bien, este 10% nos permite conversar realmente en profundidad de una reforma previsional. Sí, pero también es cierto que llevamos 6 meses hablando, perdón, 6 meses, 6 años hablando de una reforma previsional que no nos hemos puesto de acuerdo y yo creo hoy día más que nunca de que uno no puede seguir pretendiendo hacer la guerra en Vietnam y el acuerdo de paz en París. Yo creo que hoy día todos saben que 10 puntos de capitalización individual no es suficiente, por tanto, hay que avanzar. ¿En qué? Alargar la edad de jubilación, quizás sí, es lo que han hecho el resto de los países y los hombres tendrán que trabajar quizás 2 años más, porque lo que se hizo en el 80 no da abasto para la edad de vida que tenemos hoy día, ni para las mujeres ni para los hombres. Entonces, también avanzar, y tiene razón Joan, aquí la centro derecha ha avanzado también en eso, en que no puede ser todo de capitalización individual. Hoy día, ojo Joana, la gente en las encuestas contesta de que no, todo yo quiero en un gran porcentaje, no es menor, para mi capitalización individual. Yo creo que también hay que incluir una cuota de solidaridad. Por eso si uno decía 6 puntos más, quizás 4 o 2, algunos proponen 3 y 3, pero hay que avanzarlo luego, porque eso que es de cuota, ese porcentaje de capitalización que se va en solidaridad, beneficia las pensiones actuales de manera inmediata a los pensionados del próximo mes. ahora en la Cámara de Diputados se aprobó y avanzó. Esto se ha ido entrampando en lo que viene después, en realidad. ¿Cómo lo ve, diputada? Así es, Bárbara. La democracia cristiana estuvo disponible para legislar en esto porque sabía y porque la ciudadanía lo exigía. No era un tema ideológico de que queremos o no más FP, era una necesidad de mejorar las pensiones y por eso llegamos a un acuerdo en ese minuto con el gobierno, porque creíamos que había que impulsar una reforma de pensiones que hoy día, como se despachó, era mucho más parecida a lo que teníamos con la presidenta Bachelet, que era un 6% adicional. Nosotros también hablábamos de una pensión universal, y como la despachó el Congreso en ese minuto, aumentaba un porcentaje de un 20% para los hombres y un 30% para las mujeres que hubiesen trabajado más de 8 años. Nosotros incorporamos la democracia cristiana, sumando a otros parlamentarios de manera transversal, lo que es la cooperativa de pensiones, que es un sistema solidario que genera también competencia, creamos el ente estatal. Entonces, la verdad es que salió bastante, de una manera importante, y yo creo que hoy día es bueno que el Senado agilice la discusión. Hoy día se ha presentado una propuesta por parte de la oposición y nosotros creemos que hay que discutirla y sacarla luego, ya, independiente que aquí tenemos temas a mediano y largo plazo. Yo estoy por una nueva constitución y creo que ahí hay que dar la discusión definitivamente del sistema de seguridad social que queremos para Chile, donde haya mucha más solidaridad. Yo también creo que hay que considerar un porcentaje de capitalización individual y otro de reparto o de solidaridad, porque creo que muchos chilenos, como bien lo dice también Tomás,
quieren incorporar, ¿cierto?, un piso y desde ahí ir contribuyendo individualmente. Yo creo que eso no está mal, ¿ah? Creo que también ayuda, pero lo importante es la solidaridad, de manera que podamos tener un sistema mucho más equitativo hoy día. Diputado Luis Rocafull, ¿qué le parece que después de toda la discusión que se dio, porque fue súper intenso y costó mucho llegar a acuerdos en la Cámara de Diputados, ahora se entrampe, incluso estén planteando proyectos casi como si ya no se hubiera discutido en la Cámara de Diputados, volviendo a replantearse si el 6 puntos tiene que ir a lo solidario o no, y qué se hace con eso? Lo que pasa es que hay bastantes discusiones y además también hay un tema que creo que nos ha faltado y le ha faltado a todos, que tiene que ver con la transparencia de la información. Porque las personas hoy día dicen, no más AFP, ya, no más AFP, perfecto, no más AFP, me parece, buscar un nuevo sistema. Pero cuando uno le dice, ¿sabes qué? Pero vamos a instalar una parte solidaria, no, las patas son mías. Entonces, bueno, ¿quiere reparto o no? O sea, yo creo que se tiene que dar una gran discusión. Bueno, el gobierno presentó un proyecto con el fin de poder mejorar las pensiones y uno tiene que aceptar, rechazar, proponer dentro del marco que se permite. Sin embargo, cuando hablamos, y Johanna lo decía, cuando hablamos de una reforma previsional después de lo que estamos viviendo hoy día, donde tenemos que dar una nueva mirada a las políticas de vivienda, a las políticas de salud, a las políticas de protección, porque, digamos, el mundo se cambió en varias cosas, nos dejó al descubierto muchas cosas. Y por favor, no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando de la estructura de Estado que tenemos y lo que hemos vivido y lo que ha tenido que pasar con las familias más vulnerables. Yo creo que también es importante decir una cosa, aquí hay que democratizar el sistema previsional, y democratizar es tener un sistema semejante. No es posible hoy día que nos hagamos cargo, por ejemplo, del fondo de pensiones para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, digamos, ellos tienen un sistema de reparto, hay un sistema distinto al nuestro. Por lo tanto, o sea, uno empieza a mirar, dice, oye, acá hay chilenos que pueden jubilar de una manera y hay otros chilenos que no pueden jubilar de esa manera. A cierta edad se le está aumentando y otras personas no están jubilando a esa edad. Por lo tanto, yo creo que también es importante, cuando estemos hablando de reforma previsional, es una reforma que tiene que democratizarse y creo que es un elemento que también se va a tener que agregar en algún momento. Diputado Tomás Fuente, cuando el diputado Rocafull dice, señalan que hay que tener solidaridad y la gente dice, no, estos fondos son míos, ¿cree que la oposición, de alguna manera, quizás sin quererlo, terminó llevando agua a ese molino, considerando, por ejemplo, argumentos como, esta plata es mía, la cuenta individual, esta plata tiene que estar, o en el caso de lo que hemos visto en las últimas horas, que al contrario de lo que se pudo haber esperado, las AFP han subido su aprobación, considerándolo bien, o relativamente bien que se ha llevado este proceso, incluso se ha adelantado, la plata efectivamente estaba y pudo ser transferida en algunos casos, o lo va a hacer en los próximos días. Bárbara, es que yo creo que pasa lo siguiente, las AFP efectivamente aumentaron su aprobación hasta antes del año 2016, cuando comienza la agrupación No Más AFP, pero yo creo que justamente esto se da por una crisis o un problema de legitimidad. Por eso cuando alguien plantea el tema de la AFP, sí, es muy discutible el tema de la AFP en distintos aspectos, pero creo que también han dado una solución real en temas de pensiones, quizás no suficiente, pero por lo que estábamos hablando, por distintas cosas, porque la esperanza de vida que se planificaba en el año 80 no es la misma que la que tenemos hoy día, etc. Entonces, considerando todo esto, por ejemplo, que entre un ente estatal, absolutamente, porque solamente el hecho de que se incorpore un ente estatal le va a dar legitimidad a la competencia, a que uno puede optar por uno o por otro. O sea, creo que se puede hacer un mix. Yo creo que en la reforma previsional hoy día, si ya tenemos consenso, si todo el mundo sabe que el 10% de capitalización individual no es suficiente, hay que incrementarlo, correcto, hay que incrementarlo. Y yo creo que lo que está en discusión hoy día es lo que la gente, ojo, no quiere. La gente quiere todo para uno porque es mi trabajo, mi esfuerzo individual. Pero hay que tener algún grado de solidaridad. ¿Cuánto es ese porcentaje de solidaridad? Es lo que yo creo que está hoy día en discusión, Bárbara, pero evidentemente hay que hacerlo pronto, porque eso que va de solidaridad es lo que beneficia las pensiones mañana de los que están pronto a jubilarse. Diputado Rocafull. Dos cosas. A ver, yo creo que es súper importante y de repente estamos un poco desfasados. Nosotros discutíamos que la mujer, por asumir ciertas obligaciones que no asumimos los hombres, o tareas, no obligaciones, tareas que al final culturalmente se las damos las mujeres, al final la mujer tiene menos posibilidad o tiene menos espacio para poder cotizar, ¿ya? Y eso, este proyecto debiera hacerse cargo de esto, y de alguna manera se hace cargo. Sin embargo, hay dos cosas importantes. A mí me parece hoy día que estamos planificando un sistema para los 30 o 40 años, para los próximos 30 o 40 años. Y aquí hay dos cosas que a mí me llaman la atención.
¿cómo va a quedar el mercado laboral después de la pandemia? Porque hoy día he dicho, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que yo podía funcionar como empresa con 10 personas en vez de 15. Y por lo tanto, ya ahí hay un tema de este sistema telemático, también de alguna manera va a cambiar un poco el mundo laboral. Y lo otro es que nos estamos acercando a algo que en otros países ya está más adelantado, que tiene que ver con la robotización. Nosotros en algún momento tuvimos que enfrentar, al empezar este siglo, todo el sistema de automatización. Y hoy día vamos a tener que enfrentar, los más jóvenes, por supuesto, no nosotros ya, pero los más jóvenes van a tener que enfrentar también una era de la robotización donde se va a ver disminuido claramente los mercados laborales. Entonces, y ojo, lo otro que tiene que ver, bueno, un tema también, una variable que es el tema de migraciones, pero a mí me parece hoy día que es un tema que debería acogerse, no puede acogerse todo, pero cuidado con embarcarnos en un sistema que podemos dejarlo de aquí a 30, 40 años más. Pasó lo de la AFP. La AFP siempre se discutió y no sé, en esa ocasión no se le dio oportunidad a los chilenos y chilenas de poder elegir, de poder quedarse en el sistema antiguo o seguir en el nuevo. No se pudo, obligadamente uno tenía que venirse a este sistema. Así que, pero yo creo que es importante tomar esos antecedentes, lo que va a pasar más adelante. Bueno, el senador Girardi hace un tiempo plantea algo en lo que dice usted, pensando en cómo va a cambiar el mercado laboral, no solo considerando la automatización, sino que también los trabajos. Se está considerando como si siempre fuéramos a tener un trabajo asalariado, siendo que en realidad quizá podríamos tener muchos de otra forma, o con mini contratos, o quizá con boletas honorarios, no sé, pensando en que se externalizan muchas funciones. Diputada, ¿cómo ve usted esa discusión? Sí, yo creo que efectivamente hoy día hay que incorporar, especialmente post pandemia, la forma de relacionarse, ¿cierto?, de los trabajadores eh, y, por cierto, incorporarla también. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Si bien han salido proyectos paralelos, yo creo que es bueno que tratemos de unificar esta discusión porque hemos visto que el gobierno ingresa algunos temas, ¿cierto?, ligados al decreto 3500 por Hacienda, por el Senado, por la Cámara, y desdibuja, ¿cierto?, justamente lo que tiene que ver en materia de pensiones. Por ejemplo, el tema de mercado de capitales y otras materias. Entonces yo creo que aquí es bueno sentarnos a conversar de manera transparente porque, ojo, que lo que decía Tomás, esto es un tema también de confianza, de credibilidad, un sistema que hoy día no goza de aquella confianza. Entonces difícilmente nosotros vamos a estar en el fondo legislando para mantener las cosas como están. Nosotros debemos ser capaces hoy día de incorporar mayor fiscalización al sistema, libertad para que las personas y los cotizantes puedan elegir, o sea, y además vincularlo hoy día a la realidad laboral de Chile. Entonces, creo que hay muchos temas más que yo creo que el Senado tiene una gran oportunidad y cuando vuelva a la Cámara nosotros también le vamos a dar una mirada distinta post pandemia. Así que creo que va a ser positivo, pero yo creo que hay que ponerle urgencia. Nosotros no podemos farrearnos, ¿cierto?, lo que queda de este tiempo de gobierno en poder sacar un sistema de pensiones hoy día que beneficie ojalá de aquí a diciembre a las personas, a los jubilados. Lo hicimos sacando el pilar solidario. Beneficiamos, quizás nos habría gustado de mejor manera, pero al menos pudimos generar un poco más de recursos en materia de pensiones a los más necesitados. Y nosotros podemos discutir a futuro, ya podemos decir si queremos más FP o no, pero hoy día tenemos este sistema y tenemos que tratar de sacar algo pronto. La gente no nos perdonaría si nosotros nos damos discusiones de 2 años en el Congreso y no somos capaces de despachar este proyecto. Así como migraciones que también llevan, algo decía Luis, ¿cierto? Hay proyectos que no han podido en 3 gobiernos salir la luz, ¿cierto? Sacar la luz como ley. Y creo que eso habla de una incapacidad de diálogo, de una incapacidad de entender que es necesario actualizar esta legislación. Diputado Tomás Fuente, y también le pregunto a los tres, ¿qué le parece el proyecto que busca nacionalizar los fondos de pensiones, que se ingresó en el Senado y que podría también tener una discusión relativamente pronto? Yo respondo al tiro, Bárbara. Yo creo que eso es un error. Y eso es un error porque genera expectativas que no se van a poder cumplir. Son proyectos que en definitiva uno busca, o las personas que lo plantean buscan cierta popularidad, pero dañan los sistemas. Entonces yo creo que las cosas tienen que enfrentarse, discutirse y corregirse, pero no necesariamente terminar con esta... O sea, la verdad es que yo creo que el diálogo ese de lucha de clases, de poco menos que tiene más, tiene que darle actividad. O sea, yo creo que hay que cuidar lo que tenemos, porque obviamente Chile hoy día enfrenta una crisis, no de la misma manera que lo enfrentan, por ejemplo, nuestros países vecinos o los de la región. Recién Giovanna dijo, tenemos
proyectos que lo hemos discutido, llevamos 2 años en la Cámara. Ahora ingresa nuevamente a la Cámara el kinder obligatorio. Fue aprobado por unanimidad en los diputados, fue rechazado en el Senado. Entonces, si no somos capaces de sacar una ley como kinder obligatorio, o sea, ¿ahora qué va a pasar con esa ley? ¿Cómo vamos entonces a ser capaces de enfrentar otras leyes? Diputado, Luis. A ver, sí, todo requiere diálogo y a veces son demasiado extensos los diálogos, porque a veces los intereses no se encuentran. Recordemos, el tema de Quinter era apuntar, a propósito de lo que está hablando Tomás, apuntaba justamente al tema del tema de las subvenciones, de los recursos, ¿ya? Pero bueno, es un tema que en un momento se va a discutir, pero yo quiero ir al tema de la estatización o nacionalización de la FP. A mí no me cuadra eso, la verdad las cosas que no me calzan, no es un tema que hoy día o carece de fundamento, no sé. No o de la lo veo. expropiación. O sea, si eso es nuestro, hay algo que no me cuadró. Yo, por lo tanto, no me hago parte de una cosa que se tira al aire y que no tiene fundamentos técnicos como para poder ser realizable. Diputada. Así es, nosotros tampoco como Democracia Cristiana hemos dado una discusión porque tampoco conocemos realmente qué sustento tiene aquello y por lo tanto, más allá de ser un titular, así a simple vista no estamos de acuerdo. O sea, creemos que hoy día tenemos que avanzar sobre otros pilares que la gente también lo está demandando y donde nosotros además hemos fijado posiciones. Nosotros, la bancada, la DC sacó 3 y 3, ¿cierto? Y hoy día se está discutiendo todo ese 6 a su solidaridad, no nos oponemos a eso, pero de ahí a hablar de expropiación de los fondos creo que escapa la discusión que nosotros ya veníamos abordando. Ahora, ese proyecto independiente... Bárbara, ¿sí? Imagínate qué causa eso. Eso es lo que te quiero decir yo desde el punto de vista comunicacional. Causa de que, por ejemplo, de partida, toda la gente que hoy día cotiza de forma voluntaria y todas las campañas que han hecho los distintos gobiernos, porque acuérdense que fuimos aplazando por necesidad 2010, 2011, 2012, y fuimos aplazando todos los porcentajes del aporte o de la obligatoriedad de la cotización, incluso de los honorarios. Entonces, hoy día, quien lo hace de forma voluntaria, ¿qué incentivo va a tener para ahorrar para su pensión si mañana se la van a expropiar? Es que a eso quería apuntar, que más allá de que sea un titular o no, se esté discutiendo o vaya a empezar, sí genera algo en la ciudadanía que se asusta, o incluso muchos que no necesitaban el 10%, incluso han señalado que lo iban a sacar igual para poder protegerlos, es que eventualmente pudieran tomar esos fondos. Diputado Luis. Yo quiero ir, el tema de la reforma previsional es un tema muy apasionante, y cuando lo comenzamos a discutir era antes de la pandemia. Durante la pandemia hoy día las cosas han cambiado y también de alguna manera tenemos que preocuparnos y hacer presente un tema que urge. O sea, sabemos y estamos conscientes que la pandemia, como en todo el mundo, en nuestro país también va a ser más pobre en nuestro país. Y eso hay que asumirlo. Y va a haber gente, claro, que algunos tendremos más oportunidades que otros, pero hay gente que no va a tener oportunidad. Y estamos hablando, por ejemplo, de las pensiones, de las personas pensionadas. Y yo creo que hay un tema, nosotros acabamos de hace pocos meses atrás, aprobamos el reajuste de las pensiones básicas solidarias. Y a mí me parece que esa escala que se hizo de 80 hacia arriba, de 70 hacia arriba, creo que hoy día esa escala ha quedado un poco desfasada con lo que ha sido post pandemia. Por lo tanto, ese proyecto, ese reajuste, tiene que volver a ser revisado, porque hoy día una persona que tenga 67, 68 años, de verdad es imposible que pueda insertarse en el mercado laboral sin perder su trabajo hoy día. Por lo tanto, ahí hay que hacer una revisión de esa ley, que es ley ya, porque vamos a tener que ver cómo podemos, de alguna manera, las personas que decía Joana, las personas que hoy día tienen que jubilar, porque las personas que le faltan 15, 20 años, bueno, va a tener el tiempo para buscar un nuevo sistema, un mejor sistema, y yo estoy seguro que lo vamos a encontrar a través del diálogo, la conversación, y se va a lograr. Sin embargo, las personas que hoy día les urge la pensión, tenemos que pensar en eso. De la misma manera, las personas que tienen pensión vitalicia, las personas que jubilaron con jubilación anticipada en un momento dado, porque ya no había otra alternativa, en un momento dado que hubo muchos problemas de trabajo, hoy día se enfrentan a que tienen pensiones bajísimas. Entonces, el problema que están viviendo hoy día los pensionados es lo que tenemos que apuntar rápidamente, independiente del tiempo que nos demoremos en el sistema previsional. A propósito de las conversaciones, cómo está el estado de la oposición, si se han logrado unir un poco más, les quiero preguntar en términos ya más políticos, ¿qué piensan ustedes de la posibilidad de censurar la mesa? Nos han señalado distintos presidentes de partido que es una anomalía, que siendo mayoría la oposición, quien la presida sea el oficialismo.
Yo te respondo al tiro tres cosas. Uno, yo preferiría que se censurara, perdón, al diputado Hugo Gutiérrez. No entremos en detalle, pero creo que es de conocimiento general y creo que estamos todos más o menos claros de que en definitiva su actuar perjudica a todos los que son parlamentarios porque no existe la autoridad sobre la autoridad. Podemos entrar Dos, en detalle, porque quizás mucha gente que nos esté viendo tiene la duda, ya brevemente. Él se negó a un control, si bien demostró que era un diputado, después no quiso terminar el trámite en el fondo. Y la gente se dice, bueno, ¿es verdad que los diputados no pueden ser controlados? ¿Cuál es la parte que corresponde y la que se excedió a su juicio? mira, Bárbara, es que yo lo respondo súper fácil porque no quiero entrar en detalle ni estar ahí en la herida, pero en definitiva las señales tienen que ser claras para la ciudadanía. Todos los parlamentarios pueden ser controlados, incluso eso es un control sanitario. Ahora, distinto es que el parlamentario tenga y pueda acceder en virtud de sus funciones a ciertas, por ejemplo, que no tenga que tener permiso temporal, para explicarlo en sencillo. Ahora, en el caso del diputado Hugo Gutiérrez, él iba, al parecer, todo indica, con la señora y con 2 hijos. Entonces, su señora y sus 2 hijos, ¿están exentos de tener que cumplir ciertas obligaciones como todos los chilenos? No, evidentemente no están exentos. Entonces, el diputado, lo que yo creo que tiene que haber hecho, es haberle explicado a la autoridad marítima que estaba ahí, la policía marítima, la verdad que yo soy diputado, me encuentro haciendo esta función y cometí un error. Y es más fácil enfrentar el error a tener que poner una autoridad sobre otra autoridad. Incluso él llegó a decir, si usted me controla a mí, yo lo controlo a usted y nos controlamos todos, imagínese lo que ocurre. Como si fuese malo. Sí, obviamente tenemos que controlarnos todos. Dijo que lo iba a denunciar, que era su obligación denunciarlo si era controlado. En la Cámara. Diputado Luis Rocafuli y el diputado No, Joana Pérez Puente. yo muy sencillo, o sea, aquí aquí no hay ciudadanos con privilegio, ni ciudadanas con privilegio. Acá todos tenemos que responder ante la ley, todos tenemos que ser controlados. A mí me han controlado varias veces. De hecho, ayer domingo andaba en una actividad parlamentaria, digamos, de digital, y me controlaron. Y siempre tengo el cuidado, y cuando voy a comprar, saco el salvo especial para ir a comprar. Así que no tengo mayores problemas, todo lo contrario. Reprocho la conducta del diputado Gutiérrez en este caso, porque al final nos involucra a todos, porque hablan de los diputados, bien los diputados, las diputadas, pero la verdad cosa que él tendrá que responder hasta la instancia si es requerido en la Comisión de Ética del Congreso, y también va a ser requerido, tengo entendido, el Ministerio Público por la denuncia que se hizo a la Fiscalía. Así que para mí es un tema que totalmente es distinto, como lo quiere ya tomar, a un tema que tiene que ver, claro, estos casos han sido reiterativos. Recordemos el caso de Felipe Salaverry también, cuando agarró a Garabato y los amenazó a los policías. Entonces, pero bueno, el tema en concreto, y que tú preguntabas, Bárbara, que tiene que ver justamente con la censura a la mesa. Nosotros sí, la oposición hoy día tiene mayor cantidad de diputados y diputadas que el oficialismo, y a veces no se entiende esto. Bueno, nosotros asumimos que cometimos un error de coordinación, sí, es cierto, lo cometimos, pero fíjate que eso ha servido porque hemos ido creciendo como oposición. Esta ha sido una oposición súper constructiva en un momento que el país lo requería porque recordemos que las leyes que hoy día se han dictado fueron forzadas a través de mociones parlamentarias que presentaron. O sea, el IFE 1, el IFE 2, el IFE 3 fueron producto de errores que el gobierno cometió, y por lo tanto esta oposición ha sabido trabajar técnicamente y políticamente en una sola línea, y que nos ha tenido concentrado que es justamente cómo apoyar a los chilenos y chilenas en un momento tan complicado como es la pandemia. ¿Deberían censurar entonces la mesa? Dicho esto, quiero llegar a una cosa. Nosotros sí, en algún momento vamos a censurar la mesa, y la vamos a censurar, pero recordemos que hoy día hay muchas regiones que están en cuarentena, hay muchas regiones que están confinadas, y que hay muchos diputados y diputadas que por su edad, y justamente por cumplir con la ley y con los protocolos sanitarios, no pueden ir al Congreso. Pero Luis, y la ley exige que el voto sea presencial. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Pero Luis, por eso, artículo 22 del reglamento de la Cámara, dice impugnar la mesa para la censura. Tomás, ¿Cuál es el argumento? Ya, es que, dale, perdón, que interrumpimos a Tomás Fuentes porque como dio el ejemplo del diputado Gutiérrez, lo cambiamos de tema. Le devuelvo la palabra y después volvemos, diputada. Perfecto. Yo solo quiero decir, Bárbara, lo siguiente. Efectivamente, el artículo 44 establece que la mesa se elige por mayoría absoluta. Efectivamente, como decía Luis, la oposición hoy día tiene mayoría absoluta. Yo no comparto, Luis, que haya sido un problema, se me olvidó, creo que fue cálculo. No, yo creo que de coordinación. No, de coordinación. Yo creo que no es coordinación. Yo creo que lo que ellos tuvieron fue un problema de definición política, porque había un proyecto que era totalmente distinto al otro. En base de que estos proyectos no convergen, resulta electa una testera o una mesa que no es de la oposición, sino que es del oficialismo. Ahora, ¿qué creo yo, Bárbara? Yo creo que, mira, Luis, si alguien dijese, y algunos lo han dicho así,
La verdad es que podemos hacerlo, y por una cuestión política queremos hacer un contrapeso en el poder legislativo. Mira, por último me lo compro así porque en definitiva es la razón o el fin último de la política, que es tener el poder. Pero yo creo que el artículo 22, cuando habla de impugnar la mesa, mi pregunta sencilla es, ¿impugnarla con qué argumento? O sea, Joana, Luis, con toda libertad, ¿por qué impugnar una mesa que fue electa con las reglas del juego que ustedes participan? Porque la misma regla del juego nos permite censurarla. Bárbara, mira, primero con el tema del diputado Gutiérrez, yo creo. Uy, sigo pegada. Tenemos un pequeño problema técnico con la diputada, justo que le damos la palabra. Ley, nosotros además, ahora sí, disculpe diputada, que no se quedó pegada, ahora sí. Ahora sí, ya. Lo que señalaba es que efectivamente en materia del diputado Hugo Gutiérrez, yo creo que nadie puede estar por sobre la ley, ¿ya? Y nosotros debemos facilitar las condiciones para que los órganos fiscalizadores ejecuten su trabajo, ¿ya? Ahora, cosa distinta es por qué en la Armada, ¿cierto?, filtró el video. Yo creo que eso también debería clarificarlo, si es que es un protocolo, un procedimiento normal, que también creo que es bueno que se clarifique aquello, si es que va a ser todo público o por qué se hizo específicamente. Entonces, en ese aspecto un creemos que todas las autoridades deben someterse a las fiscalizaciones que la autoridad embestida, ¿cierto?, en un espacio, especialmente en una pandemia, con un decreto de catástrofe, tiene que facilitar. Y sobre la censura de la mesa, yo creo que efectivamente esto fue producto de el no respetar los acuerdos. ¿Ya? Yo creo que eso es importante, y un acuerdo administrativo que lo dejamos establecido en principio, que no era político. Sin embargo, esto ha permitido que también nosotros podamos ir conversando políticamente mucho más ampliamente en muchos proyectos, porque aquí, más allá de que quién tiene la testera, a nosotros lo que nos importa es dar solución hoy día a los problemas de la gente. Y créame que para nosotros no ha sido un tema gravitante lo de recuperar o no la mesa. Ahora, yo creo que es importante que la democracia nos puso en mayoría, ¿ya? Y justamente eso hay que utilizarlo, porque la Cámara de Diputados es un órgano fiscalizador de los actos del gobierno y cobra mucha más relevancia si es que la oposición debe también fiscalizar desde ese rol al gobierno, que tiene todos los espacios, ¿ya? Y por lo tanto creo que ahí, desde lo político, es muy necesario recuperar. Se verá en su minuto si están las condiciones de la censura. Nosotros vamos a tener los acuerdos necesarios, ¿cierto?, en su minuto, pero hoy día nos preocupa mucho más cómo somos capaces de resolver los problemas de la pandemia en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Creo que no podemos desviar el foco, y hacia allá estamos trabajando como oposición, y por eso hemos demandado al gobierno que no obstruya proyectos como en el servicios básicos, como en tantos proyectos del IFE, que ya vamos casi en el cuarto IFE, porque nosotros transmitimos de un principio que era un mal instrumento el IFE 1, los bonos que originalmente el gobierno había generado, y por su porfía, por indolencia, hemos tenido que llegar al mes 5, mes 6, ¿cierto?, sin la posibilidad de ayuda. Es más, el último apoyo que el gobierno sacó en materia de clase media dejó fuera a todas las personas en renta presunta. Me refiero a transportistas, me refiero a muchas personas. Entonces, es ahí donde nosotros hemos estado y hemos sido capaces, como oposición, de transmitirle al gobierno que ha estado incorrectamente apoyando a las familias en esta pandemia. Lo demás de la censura lo podemos ver. Nosotros esperamos tener mucha más responsabilidad política, y por cierto, hoy día vamos a actuar de una manera diferente, porque hemos aprendido, y espero que todas las bancadas de la oposición hayan aprendido de los errores. Diputado, le pregunto a los tres, ¿cómo están las relaciones? ¿Cómo quedó el oficialismo después del cambio de gabinete para el diputado Tomás Fuentes y para el diputado Luis Rocaful y también Giovanna Pérez? ¿Cómo está el ambiente en la oposición? ¿Si se ha logrado ir alineando poco a poco con todas estas cosas que han pasado? Diputado Fuentes. Sí, yo creo que hay que aprender de los errores. Todo lo que escuchamos al presidente Piñera, en definitiva, él reconoció muchos errores, y yo creo que este cambio de gabinete lo que deja de manifiesto es que él vuelve a tener un gobierno de coalición, un gobierno donde los protagonistas son los partidos políticos. Nos eligieron con un programa. No hemos hoy día podido enfrentar bien la coyuntura producto de la pandemia, pero de a poco vayamos recuperando el programa. Nos quedan 20 meses para poder hacer las cosas mejor de lo que se está haciendo. No discutamos si se está haciendo nota 4 o nota 6. Esa pelea ya es chica y es para después. Hoy día lo que tenemos que hacer es poder recuperar
todas las herramientas que tengamos, todos los instrumentos. Lo difícil, Bárbara, es que, claro, ante la lluvia de ofertones, todos creemos tener razón en todos nuestros proyectos, pero la verdad es que los recursos son limitados, no son ilimitados. Entonces, por ejemplo, solo para cerrar un tema, el plebiscito. Si ya vimos en la segunda vuelta de elección municipal francesa, donde los ricos votaron más que los pobres, donde los jóvenes votaron más que el adulto mayor, y hoy día, según la encuesta, el 80% de los chilenos consideran que va a haber un rebrote. Es justo hacer, perdón, yo no estoy proponiendo un plebiscito porque sí, pero ya no es el mismo plebiscito del año anterior, sobre todo si en 15 meses más vienen elecciones. Entonces, Bárbara, cuando confluyen distintas banderas, política, ideológica, económica, etcétera, creo que se nos desordena el castillo, en definitiva, el naipe, y ahí es cuando la gente no ve esa luz al final del túnel. A ver, yo tengo un poquito distinta la opinión respecto a Tomás, por una razón lógica. Soy oposición, pero también ver las cosas con cierta sensatez, Tomás. Mira, aquí hay dos temas gravísimos. Yo tenía esperanza de que este gabinete pudiera hacerlo mejor y todavía tengo esperanza de que lo pueda hacer mejor. Hay un gabinete más político. Sin embargo, hoy día hay dos temas que nos preocupan y no hemos visto una línea clara en el gobierno respecto a dos temas. Uno tiene que ver con el tema de la Araucanía. Y la Araucanía, discúlpenme, yo seré un poquito más viejo y yo viví lo que fue antes del 71, 72, 73, cuando comienzan a armarse los grupos de choque. Y yo ahí visualicé y se me vino a la mente todo lo que se vivió en ese tiempo, Patria y Libertad, Rolando Mato y todo lo demás. Entonces, a mí me parece que hoy día debiera buscarse el fondo del tema, el fondo del problema. Sí, hay un problema de seguridad, un problema de los tribunales, pero también un problema de fondo que tiene que ver con justicia con el pueblo mapuche. Y eso, Tomás, ni este gobierno, ni el pasado, ni el anterior han sido capaces de enfrentarlo. Y eso hay que enfrentarlo, pero desde otra óptica. Disculpa, Tomás. Y segundo lugar... Porque este panel es muy bien portado, por eso me interrumpo. Ya. Y lo segundo tiene que ver que también esto puede agravar el mismo caso del problema de la Araucanía, tiene que ver con la pandemia. Y hoy día la pandemia, estamos en plena pandemia, discúlpenme, yo soy de región, por lo tanto, la óptica que tenemos desde región, y un poco desazonado con la visita del ministro del Interior a mi región, a la región de Arica y Parinacota, respecto a lo que está sucediendo. Hoy día tenemos las tasas más altas, no tenemos en esos planes de paso a paso, todo lo contrario, estamos retrocediendo, hay mayor gravedad respecto a la pandemia, y también tenemos un problema, por ejemplo, con la región de Arica y Parinacota, que tiene que absorber y recepcionar a todos los inmigrantes ilegales que hoy día están pasando a la región, que hoy día nos estamos llenando de inmigrantes. Entonces, son esas ópticas, esperamos que el gobierno pueda asumirlas como tal. Porque la verdad las cosas es que el tema de la Araucanía y el tema de la pandemia, cuidado, Europa hoy día hay un rebrote fuerte. Entonces, pero todo eso también, ojo, no se trata también de postergar un plebiscito. La misma gente lo ha dicho, en la última encuesta más del 65% de personas dicen va a venir un estallido social mucho más fuerte que el de octubre, porque la gente hoy día con la pandemia, con las consecuencias de la pandemia, se ha puesto mucho más sensible. La gente está sin trabajo, hay gente que no le llegó ni el F2, ni el F3, ni tampoco clase media, no califica ni para un lado ni para otro lado. Vemos las microempresas, ojo Tomás, no estamos hablando solamente del gobierno, que hay un montón de problemas, pero tiene que haber una mejor disposición. El gobierno no puede mirar que esto ya estamos reactivándonos, es imposible. Aquí hay problemas de base, problemas que las familias hoy día no han podido confinarse porque tienen que salir a buscar trabajo. Finalmente, diputada Giovanna Pérez. Bueno, yo creo que nos da lo mismo cómo enfrentamos de aquí en adelante, lo que decía Tomás da lo mismo. Mira, yo creo que aquí hay varias cosas cuando se dice cómo se enfrenta lo que viene de en adelante. Primero, que el gobierno logre con su agenda política, ¿cierto?, controlar la agenda política, la agenda que prometió a Chile. O sea, yo doy un ejemplo, en materia de descentralización, 39 propuestas que no se ha avanzado en ninguna. ¿Ya? Es más, la elección de gobernadores regionales que dejamos establecida, ¿cierto?, una agenda descentralizadora, no se ha avanzado en nada, y además quieren eliminar hoy día o posponer la elección de gobernadores regionales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando sabemos que la pandemia, si hubiésemos tenido mayor descentralización y menos presidencialismo, no estaríamos en las condiciones que estamos, ¿cierto?, con una estrategia errada en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Entonces, yo creo que ahí hay un gran tema. En materia de seguridad,
creo que hoy día tenemos que tomar esa agenda de manera responsable, ¿cierto? Cuidando lo que son las demandas de los pueblos originarios, pero también restituir el Estado de Derecho. Entonces, hay temas que sí son necesarios, urgentes, que el gobierno ojalá pueda tomar la agenda y que sea con diálogo y no solo imponiendo, o lo toman o lo dejan, como lo hizo legislando a través de vetos o a través del Tribunal Constitucional, amenazando con ello. Entonces, yo creo que aquí hay muchos temas más que avanzar y yo espero que el gobierno retome su agenda y que los ministros nuevos que llegaron no sean los más duros, sino al contrario, busquen diálogo, porque además no se puede venir hoy día a tirar cualquier propuesta que está tirando la derecha, ¿cierto?, en relación al nuevo plebiscito. Yo creo en la clase política y la gente volvió a confiar en la clase política en la medida que fijamos un acuerdo para una nueva constitución. Hoy día, ¿cierto?, buscar argumentos con lo que es la pandemia, que sin duda yo quiero un plebiscito seguro y para eso estamos trabajando todos y todas. Nosotros comprometimos paridad, comprometimos escaños en pueblos, de los pueblos originarios, ¿cierto?, para un proceso constituyente que sea capaz, ¿cierto?, de llevar a Chile en un proceso de diálogo, de seguridad, de lo que nos pidió el presidente Piñera en su minuto. Entonces, no es tan baladí llegar y decir, mire, ¿sabe qué? No están las condiciones para el plebiscito, o mire, ¿sabe qué? Mejor busquemos otra fórmula en circunstancias que ya dimos esa discusión. Así que tengo muchas diferencias en este aspecto y en sus últimos puntos con Tomás. Que lamentablemente se nos acabó el tiempo. Solo 5 segundos. Solo 5 segundos. Comparto con Luis, el problema de la Araucanía lleva 30 años. ¿Hasta dónde es la reivindicación del pueblo mapuche? Mucho más de 30 años, no de este gobierno. 2, no comparto con Giovanna porque si el ministro del Interior va a la Araucanía, lo acusan porque va, es una provocación, y si no va, lo acusan por ausencia. Y 3, Giovanna, acuérdate que era un acuerdo que partía diciéndose o señalándose acuerdo por la paz. Y la paz, la verdad es que nunca llegó, y la violencia no de toda la oposición, pero también fue promovida por parte de la oposición, de los grupos más de izquierda. Con eso yo termino. Ahora sí, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente va a tener que volver más adelante. Muchas gracias a los 3, diputada Giovanna Pérez, diputado Luis Rocaful, diputado Tomás Fuente. Muchas gracias por haber estado aquí. Los dejamos invitados a que vuelvan pronto. Muchas gracias, Tomás, Giovanna y por supuesto Bárbara. Giovanna, Bárbara, gracias. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. También los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestro contenido siempre aquí en emol.com.